Mi esposa me engañó con mi mejor amigo, y lo que ocurrió después no fue un escándalo ruidoso, sino algo mucho más inquietante. Confiaba en dos personas más que en nadie en el mundo, Claire, mi esposa, y Mason, mi mejor amigo. Decirlo en voz alta todavía suena extraño, como si hablara de la vida de otra persona. Claire estuvo a mi lado durante 16 años. Mason, incluso más. Nos conocimos jóvenes, sin dinero, llenos de ambición y errores. Compartimos apartamentos pequeños, cuentas imposibles y sueños demasiado grandes para nuestra edad. Él fue el padrino en mi boda. Yo estuve con él cuando enterró a su madre. Cuando mi padre enfermó, fue Mason quien apareció en mitad de la noche para acompañarme. Por eso la traición no llegó como un golpe directo. Llegó como algo casi invisible. La gente cree que las infidelidades empiezan con señales claras. Pero rara vez es así. Empiezan con detalles insignificantes. Una risa que dura demasiado. Una mirada que se sostiene un segundo más de lo normal. Un silencio que antes no existía. Lo primero que noté fue que Claire cambiaba cuando él estaba cerca. No físicamente, sino en su manera de moverse, de hablar, de reír. Parecía más ligera, más viva. Y eso dejó de ser conmigo. Intenté ignorarlo. Pensé que era inseguridad, rutina, miedo al paso del tiempo. Pero luego ocurrió aquella cena. Era una noche de mayo. Velas encendidas, vino, una casa tranquila. Todo parecía perfecto. Me levanté un momento, algo trivial, y cuando regresé, sentí que algo había cambiado. No fue obvio. Nadie habría señalado nada concreto. Pero ellos se habían movido apenas, lo suficiente para que mi instinto lo notara. Durante el resto de la noche no escuché la conversación. Observé pequeños gestos. Miradas fugaces. Una complicidad silenciosa. Y entonces lo supe. No fue una sospecha. Fue certeza. Pero no sentí rabia. Sentí calma. Y esa calma fue lo más peligroso. Porque la calma no pertenece al dolor. Pertenece a la decisión. Los días siguientes continuaron con una normalidad casi artificial. Pero yo ya no estaba dentro de esa normalidad. Estaba observando. El teléfono de Claire empezó a acompañarla a todas partes. Los mensajes desaparecían rápido. Las explicaciones eran demasiado perfectas. Una noche vi un mensaje breve, no sospecha nada. No pregunté. No confronté. Empecé a mirar con atención. Porque cuando alguien cree que está seguro, se vuelve descuidado. Y ellos lo fueron. Una tarde dije que tenía una cena de trabajo. No era cierto. Me quedé cerca de casa. A las 7:12, Mason llegó. A las 7:14, Claire abrió la puerta antes de que llamara. No hubo beso. No hizo falta. En ese momento entendí que mi matrimonio había terminado. Pero no actué. Fui a un abogado. Protegí mis finanzas. Reuní pruebas. Movimientos, gastos, patrones. Convertí algo emocional en algo estratégico. Semanas después tenía todo lo necesario. Y entonces decidí terminarlo a mi manera. Organizamos una cena. Como siempre. Amigos, vino, conversación. Pero aquella noche no era una celebración. Era un cierre. A mitad de la cena me levanté. Todos pensaron que iba a brindar. Pero dije la verdad. Mi esposa me engañó con mi mejor amigo. El silencio fue absoluto. Luego mostré las pruebas. Sin gritos. Sin insultos. Solo hechos. Nadie habló. Porque la verdad no necesita volumen. Solo necesita existir. Esa noche terminó todo. El matrimonio. La amistad. La mentira. Meses después, el divorcio se resolvió. Las consecuencias llegaron por sí solas. Ellos intentaron continuar juntos. No funcionó. Porque lo que nace en secreto rara vez sobrevive a la realidad. Y yo, no me rompí.
No busqué venganza. No hice ruido. Seguí adelante. Y eso fue lo que más sorprendió a todos. Porque la mayoría espera ver destrucción. Pero a veces la respuesta más poderosa es el silencio. Con el tiempo, la casa se volvió tranquila. Las mañanas más claras. La vida más simple. Entendí que no había perdido todo. Había perdido lo que no era real. Y había conservado lo único que importaba. Mi dignidad. Porque al final, la traición no destruye a quien la sufre. Solo revela a quien la comete. Y una vez que ves eso con claridad, ya no hay nada que recuperar. Solo avanzar. Mi esposa me engañó con mi mejor amigo, y lo que ocurrió después no fue un escándalo ruidoso, sino algo mucho más inquietante. Confiaba en dos personas más que en nadie en el mundo, Claire, mi esposa, y Mason, mi mejor amigo. Decirlo en voz alta todavía suena extraño, como si hablara de la vida de otra persona. Claire estuvo a mi lado durante 16 años. Mason, incluso más. Nos conocimos jóvenes, sin dinero, llenos de ambición y errores. Compartimos apartamentos pequeños, cuentas imposibles y sueños demasiado grandes para nuestra edad. Él fue el padrino en mi boda. Yo estuve con él cuando enterró a su madre. Cuando mi padre enfermó, fue Mason quien apareció en mitad de la noche para acompañarme. Por eso la traición no llegó como un golpe directo. Llegó como algo casi invisible. La gente cree que las infidelidades empiezan con señales claras. Pero rara vez es así. Empiezan con detalles insignificantes. Una risa que dura demasiado. Una mirada que se sostiene un segundo más de lo normal. Un silencio que antes no existía. Lo primero que noté fue que Claire cambiaba cuando él estaba cerca. No físicamente, sino en su manera de moverse, de hablar, de reír. Parecía más ligera. Más viva. Y eso dejó de ser conmigo. Intenté ignorarlo. Pensé que era inseguridad, rutina, miedo al paso del tiempo. Pero luego ocurrió aquella cena. Era una noche de mayo. Velas encendidas, vino, una casa tranquila. Todo parecía perfecto. Me levanté un momento, algo trivial, y cuando regresé, sentí que algo había cambiado. No fue obvio. Nadie habría señalado nada concreto. Pero ellos se habían movido apenas, lo suficiente para que mi instinto lo notara. Durante el resto de la noche no escuché la conversación. Observé pequeños gestos. Miradas fugaces. Una complicidad silenciosa. Y entonces lo supe. No fue una sospecha. Fue certeza. Pero no sentí rabia. Sentí calma. Y esa calma fue lo más peligroso. Porque la calma no pertenece al dolor. Pertenece a la decisión. Los días siguientes sé. Mi esposa me engañó con mi mejor amigo, y lo que ocurrió después no fue un escándalo ruidoso, sino algo mucho más inquietante. Confiaba en dos personas más que en nadie en el mundo, Claire, mi esposa, y Mason, mi mejor amigo. Decirlo en voz alta todavía suena extraño, como si hablara de la vida de otra persona. Claire estuvo a mi lado durante 16 años. Mason, incluso más. Nos conocimos jóvenes, sin dinero, llenos de ambición y errores. Compartimos apartamentos pequeños, cuentas imposibles y sueños demasiado grandes para nuestra edad. Él fue el padrino en mi boda. Yo estuve con él cuando enterró a su madre. Cuando mi padre enfermó, fue Mason quien apareció en mitad de la noche para acompañarme. Por eso la traición no llegó como un golpe directo. Llegó como algo casi invisible. La gente cree que las infidelidades empiezan con señales claras. Pero rara vez es así. Empiezan con detalles insignificantes. Una risa que dura demasiado. Una mirada que se sostiene un segundo más de lo normal. Un silencio que antes no existía. Lo primero que noté fue que Claire cambiaba cuando él estaba cerca. No físicamente, sino en su manera de moverse, de hablar, de reír. Parecía
más ligera, más viva. Y eso dejó de ser conmigo. Intenté ignorarlo. Pensé que era inseguridad, rutina, miedo al paso del tiempo. Pero luego ocurrió aquella cena. Era una noche de mayo. Velas encendidas, vino, una casa tranquila. Todo parecía perfecto. Me levanté un momento, algo trivial, y cuando regresé, sentí que algo había cambiado. No fue obvio. Nadie habría señalado nada concreto. Pero ellos se habían movido apenas, lo suficiente para que mi instinto lo notara. Durante el resto de la noche no escuché la conversación. Observé pequeños gestos, miradas fugaces, una complicidad silenciosa. Y entonces lo supe. No fue una sospecha. Fue certeza. Pero no sentí rabia. Sentí calma. Y esa calma fue lo más peligroso. Porque la calma no pertenece al dolor. Pertenece a la decisión. Los días siguientes sé. Mi esposa me engañó con mi mejor amigo, y lo que ocurrió después no fue un escándalo ruidoso, sino algo mucho más inquietante. Confiaba en dos personas más que en nadie en el mundo, Claire, mi esposa, y Mason, mi mejor amigo. Decirlo en voz alta todavía suena extraño, como si hablara de la vida de otra persona. Claire estuvo a mi lado durante 16 años. Mason, incluso más. Nos conocimos jóvenes, sin dinero, llenos de ambición y errores. Compartimos apartamentos pequeños, cuentas imposibles y sueños demasiado grandes para nuestra edad. Él fue el padrino en mi boda. Yo estuve con él cuando enterró a su madre. Cuando mi padre enfermó, fue Mason quien apareció en mitad de la noche para acompañarme. Por eso la traición no llegó como un golpe directo. Llegó como algo casi invisible. La gente cree que las infidelidades empiezan con señales claras. Pero rara vez es así. Empiezan con detalles insignificantes. Una risa que dura demasiado. Una mirada que se sostiene un segundo más de lo normal. Un silencio que antes no existía. Lo primero que noté fue que Claire cambiaba cuando él estaba cerca. No físicamente, sino en su manera de moverse, de hablar, de reír. Parecía más ligera, más viva. Y eso dejó de ser conmigo. Intenté ignorarlo. Pensé que era inseguridad, rutina, miedo al paso del tiempo. Pero luego ocurrió aquella cena. Era una noche de mayo. Velas encendidas, vino, una casa tranquila. Todo parecía perfecto. Me levanté un momento, algo trivial, y cuando regresé, sentí que algo había cambiado. No fue obvio. Nadie habría señalado nada concreto. Pero ellos se habían movido apenas, lo suficiente para que mi instinto lo notara. Durante el resto de la noche no escuché la conversación. Observé pequeños gestos, miradas fugaces, una complicidad silenciosa. Y entonces lo supe. No fue una sospecha. Fue certeza. Pero no sentí rabia. Sentí calma. Y esa calma fue lo más peligroso. Porque la calma no pertenece al dolor. Pertenece a la decisión. Los días siguientes sé. Mi esposa me engañó con mi mejor amigo, y lo que ocurrió después no fue un escándalo ruidoso, sino algo mucho más inquietante. Confiaba en dos personas más que en nadie en el mundo, Claire, mi esposa, y Mason, mi mejor amigo. Decirlo en voz alta todavía suena extraño, como si hablara de la vida de otra persona. Claire estuvo a mi lado durante 16 años. Mason, incluso más. Nos conocimos jóvenes, sin dinero, llenos de ambición y errores. Compartimos apartamentos pequeños, cuentas imposibles y sueños demasiado grandes para nuestra edad. Él fue el padrino en mi boda. Yo estuve con él cuando enterró a su madre. Cuando mi padre enfermó, fue Mason quien apareció en mitad de la noche para acompañarme. Por eso la traición no llegó como un golpe directo. Llegó como algo casi invisible. La gente cree que las infidelidades empiezan con señales claras. Pero rara vez es así.
Empiezan con detalles insignificantes. Una risa que dura demasiado. Una mirada que se sostiene un segundo más de lo normal. Un silencio que antes no existía. Lo primero que noté fue que Clyde cambiaba cuando él estaba cerca. No físicamente, sino en su manera de moverse, de hablar, de reír. Parecía más ligera, más viva. Y eso dejó de ser conmigo. Intenté ignorarlo. Pensé que era inseguridad, rutina, miedo al paso del tiempo. Pero luego ocurrió aquella cena. Era una noche de mayo. Velas encendidas, vino, una casa tranquila. Todo parecía perfecto. Me levanté un momento, algo trivial, y cuando regresé, sentí que algo había cambiado. No fue obvio. Nadie habría señalado nada concreto. Pero ellos se habían movido apenas, lo suficiente para que mi instinto lo notara. Durante el resto de la noche no escuché la conversación. Observé pequeños gestos. Miradas fugaces. Una complicidad silenciosa. Y entonces lo supe. No fue una sospecha. Fue certeza. Pero no sentí rabia. Sentí calma. Y esa calma fue lo más peligroso. Porque la calma no pertenece al dolor. Pertenece a la decisión. Los días siguientes sé. Mi esposa me engañó con mi mejor amigo, y lo que ocurrió después no fue un escándalo ruidoso, sino algo mucho más inquietante. Confiaba en dos personas más que en nadie en el mundo, Clyde, mi esposa, y Mason, mi mejor amigo. Decirlo en voz alta todavía suena extraño, como si hablara de la vida de otra persona. Clyde estuvo a mi lado durante 16 años. Mason, incluso más. Nos conocimos jóvenes, sin dinero, llenos de ambición y errores. Compartimos apartamentos pequeños, cuentas imposibles y sueños demasiado grandes para nuestra edad. Él fue el padrino en mi boda. Yo estuve con él cuando enterró a su madre. Cuando mi padre enfermó, fue Mason quien apareció en mitad de la noche para acompañarme. Por eso la traición no llegó como un golpe directo. Llegó como algo casi invisible. La gente cree que las infidelidades empiezan con señales claras. Pero rara vez es así. Empiezan con detalles insignificantes. Una risa que dura demasiado. Una mirada que se sostiene un segundo más de lo normal. Un silencio que antes no existía. Lo primero que noté fue que Clyde cambiaba cuando él estaba cerca. No físicamente, sino en su manera de moverse, de hablar, de reír. Parecía más ligera, más viva. Y eso dejó de ser conmigo. Intenté ignorarlo. Pensé que era inseguridad, rutina, miedo al paso del tiempo. Pero luego ocurrió aquella cena. Era una noche de mayo. Velas encendidas, vino, una casa tranquila. Todo parecía perfecto. Me levanté un momento, algo trivial, y cuando regresé, sentí que algo había cambiado. No fue obvio. Nadie habría señalado nada concreto. Pero ellos se habían movido apenas, lo suficiente para que mi instinto lo notara. Durante el resto de la noche no escuché la conversación. Observé pequeños gestos. Miradas fugaces. Una complicidad silenciosa. Y entonces lo supe. No fue una sospecha. Fue certeza. Pero no sentí rabia. Sentí calma. Y esa calma fue lo más peligroso. Porque la calma no pertenece al dolor. Pertenece a la decisión. Los días siguientes sé. Mi esposa me engañó con mi mejor amigo, y lo que ocurrió después no fue un escándalo ruidoso, sino algo mucho más inquietante. Confiaba en dos personas más que en nadie en el mundo, Clyde, mi esposa, y Mason, mi mejor amigo. Decirlo en voz alta todavía suena extraño, como si hablara de la vida de otra persona. Clyde estuvo a mi lado durante 16 años. Mason, incluso más. Nos conocimos jóvenes, sin dinero, llenos de ambición y errores. Compartimos apartamentos pequeños, cuentas imposibles y sueños demasiado grandes para nuestra edad. Él fue el padrino en mi boda.
Yo estuve con él cuando enterró a su madre. Cuando mi padre enfermó, fue Mason quien apareció en mitad de la noche para acompañarme. Por eso la traición no llegó como un golpe directo. Llegó como algo casi invisible. La gente cree que las infidelidades empiezan con señales claras. Pero rara vez es así. Empiezan con detalles insignificantes. Una risa que dura demasiado. Una mirada que se sostiene un segundo más de lo normal. Un silencio que antes no existía. Lo primero que noté fue que Clyde cambiaba cuando él estaba cerca. No físicamente, sino en su manera de moverse, de hablar, de reír. Parecía más ligera, más viva. Y eso dejó de ser conmigo. Intenté ignorarlo. Pensé que era inseguridad, rutina, miedo al paso del tiempo. Pero luego ocurrió aquella cena. Era una noche de mayo. Velas encendidas, vino, una casa tranquila. Todo parecía perfecto. Me levanté un momento, algo trivial, y cuando regresé, sentí que algo había cambiado. No fue obvio. Nadie habría señalado nada concreto. Pero ellos se habían movido apenas, lo suficiente para que mi instinto lo notara. Durante el resto de la noche no escuché la conversación. Observé pequeños gestos. Miradas fugaces. Una complicidad silenciosa. Y entonces lo supe. No fue una sospecha. Fue certeza. Pero no sentí rabia. Sentí calma. Y esa calma fue lo más peligroso. Porque la calma no pertenece al dolor. Pertenece a la decisión. Los días siguientes sé. Mi esposa me engañó con mi mejor amigo, y lo que ocurrió después no fue un escándalo ruidoso, sino algo mucho más inquietante. Confiaba en dos personas más que en nadie en el mundo, Clyde, mi esposa, y Mason, mi mejor amigo. Decirlo en voz alta todavía suena extraño, como si hablara de la vida de otra persona. Clyde estuvo a mi lado durante 16 años. Mason, incluso más. Nos conocimos jóvenes, sin dinero, llenos de ambición y errores. Compartimos apartamentos pequeños, cuentas imposibles y sueños demasiado grandes para nuestra edad. Él fue el padrino en mi boda. Yo estuve con él cuando enterró a su madre. Cuando mi padre enfermó, fue Mason quien apareció en mitad de la noche para acompañarme. Por eso la traición no llegó como un golpe directo. Llegó como algo casi invisible. La gente cree que las infidelidades empiezan con señales claras. Pero rara vez es así. Empiezan con detalles insignificantes. Una risa que dura demasiado. Una mirada que se sostiene un segundo más de lo normal. Un silencio que antes no existía. Lo primero que noté fue que Clyde cambiaba cuando él estaba cerca. No físicamente, sino en su manera de moverse, de hablar, de reír. Parecía más ligera, más viva. Y eso dejó de ser conmigo. Intenté ignorarlo. Pensé que era inseguridad, rutina, miedo al paso del tiempo. Pero luego ocurrió aquella cena. Era una noche de mayo. Velas encendidas, vino, una casa tranquila. Todo parecía perfecto. Me levanté un momento, algo trivial, y cuando regresé, sentí que algo había cambiado. No fue obvio. Nadie habría señalado nada concreto. Pero ellos se habían movido apenas, lo suficiente para que mi instinto lo notara. Durante el resto de la noche no escuché la conversación. Observé pequeños gestos. Miradas fugaces. Una complicidad silenciosa. Y entonces lo supe. No fue una sospecha. Fue certeza. Pero no sentí rabia. Sentí calma. Y esa calma fue lo más peligroso. Porque la calma no pertenece al dolor. Pertenece a la decisión. Los días siguientes sé. Mi esposa me engañó con mi mejor amigo, y lo que ocurrió después no fue un escándalo ruidoso, sino algo mucho más inquietante. Confiaba en dos personas más que en nadie en el mundo, Clyde, mi esposa, y Mason, mi mejor amigo. Decirlo en voz alta todavía suena
Extraño, como si hablara de la vida de otra persona. Clyde estuvo a mi lado durante 16 años. Mason, incluso más. Nos conocimos jóvenes, sin dinero, llenos de ambición y errores. Compartimos apartamentos pequeños, cuentas imposibles y sueños demasiado grandes para nuestra edad. Él fue el padrino en mi boda. Yo estuve con él cuando enterró a su madre. Cuando mi padre enfermó, fue Mason quien apareció en mitad de la noche para acompañarme. Por eso la traición no llegó como un golpe directo. Llegó como algo casi invisible. La gente cree que las infidelidades empiezan con señales claras. Pero rara vez es así. Empiezan con detalles insignificantes. Una risa que dura demasiado. Una mirada que se sostiene un segundo más de lo normal. Un silencio que antes no existía. Lo primero que noté fue que Clyde cambiaba cuando él estaba cerca. No físicamente, sino en su manera de moverse, de hablar, de reír. Parecía más ligera, más viva. Y eso dejó de ser conmigo. Intenté ignorarlo. Pensé que era inseguridad, rutina, miedo al paso del tiempo. Pero luego ocurrió aquella cena. Era una noche de mayo. Velas encendidas, vino, una casa tranquila. Todo parecía perfecto. Me levanté un momento, algo trivial, y cuando regresé, sentí que algo había cambiado. No fue obvio. Nadie habría señalado nada concreto. Pero ellos se habían movido apenas, lo suficiente para que mi instinto lo notara. Durante el resto de la noche no escuché la conversación. Observé pequeños gestos. Miradas fugaces. Una complicidad silenciosa. Y entonces lo supe. No fue una sospecha. Fue certeza. Pero no sentí rabia. Sentí calma. Y esa calma fue lo más peligroso. Porque la calma no pertenece al dolor. Pertenece a la decisión. Los días siguientes sé. Mi esposa me engañó con mi mejor amigo, y lo que ocurrió después no fue un escándalo ruidoso, sino algo mucho más inquietante. Confiaba en dos personas más que en nadie en el mundo, Clyde, mi esposa, y Mason, mi mejor amigo. Decirlo en voz alta todavía suena extraño, como si hablara de la vida de otra persona. Clyde estuvo a mi lado durante 16 años. Mason, incluso más. Nos conocimos jóvenes, sin dinero, llenos de ambición y errores. Compartimos apartamentos pequeños, cuentas imposibles y sueños demasiado grandes para nuestra edad. Él fue el padrino en mi boda. Yo estuve con él cuando enterró a su madre. Cuando mi padre enfermó, fue Mason quien apareció en mitad de la noche para acompañarme. Por eso la traición no llegó como un golpe directo. Llegó como algo casi invisible. La gente cree que las infidelidades empiezan con señales claras. Pero rara vez es así. Empiezan con detalles insignificantes. Una risa que dura demasiado. Una mirada que se sostiene un segundo más de lo normal. Un silencio que antes no existía. Lo primero que noté fue que Clyde cambiaba cuando él estaba cerca. No físicamente, sino en su manera de moverse, de hablar, de reír. Parecía más ligera. Más viva. Y eso dejó de ser conmigo. Intenté ignorarlo. Pensé que era inseguridad, rutina, miedo al paso del tiempo. Pero luego ocurrió aquella cena. Era una noche de mayo. Velas encendidas, vino, una casa tranquila. Todo parecía perfecto. Me levanté un momento, algo trivial, y cuando regresé, sentí que algo había cambiado. No fue obvio. Nadie habría señalado nada concreto. Pero ellos se habían movido apenas, lo suficiente para que mi instinto lo notara. Durante el resto de la noche no escuché la conversación. Observé pequeños gestos. Miradas fugaces. Una complicidad silenciosa. Y entonces lo supe. No fue una sospecha. Fue certeza. Pero no sentí rabia. Sentí calma. Y esa calma fue lo más peligroso. Porque la calma no pertenece al dolor.
Pertenece a la decisión. Los días siguientes sé. Mi esposa me engañó con mi mejor amigo, y lo que ocurrió después no fue un escándalo ruidoso, sino algo mucho más inquietante. Confiaba en dos personas más que en nadie en el mundo, Claire, mi esposa, y Mason, mi mejor amigo. Decirlo en voz alta todavía suena extraño, como si hablara de la vida de otra persona. Claire estuvo a mi lado durante 16 años. Mason, incluso más. Nos conocimos jóvenes, sin dinero, llenos de ambición y errores. Compartimos apartamentos pequeños, cuentas imposibles y sueños demasiado grandes para nuestra edad. Él fue el padrino en mi boda. Yo estuve con él cuando enterró a su madre. Cuando mi padre enfermó, fue Mason quien apareció en mitad de la noche para acompañarme. Por eso la traición no llegó como un golpe directo. Llegó como algo casi invisible. La gente cree que las infidelidades empiezan con señales claras. Pero rara vez es así. Empiezan con detalles insignificantes. Una risa que dura demasiado. Una mirada que se sostiene un segundo más de lo normal. Un silencio que antes no existía. Lo primero que noté fue que Claire cambiaba cuando él estaba cerca. No físicamente, sino en su manera de moverse, de hablar, de reír. Parecía más ligera, más viva. Y eso dejó de ser conmigo. Intenté ignorarlo. Pensé que era inseguridad, rutina, miedo al paso del tiempo. Pero luego ocurrió aquella cena. Era una noche de mayo. Velas encendidas, vino, una casa tranquila. Todo parecía perfecto. Me levanté un momento, algo trivial, y cuando regresé, sentí que algo había cambiado. No fue obvio. Nadie habría señalado nada concreto. Pero ellos se habían movido apenas, lo suficiente para que mi instinto lo notara. Durante el resto de la noche no escuché la conversación. Observé pequeños gestos. Miradas fugaces. Una complicidad silenciosa. Y entonces lo supe. No fue una sospecha. Fue certeza. Pero no sentí rabia. Sentí calma. Y esa calma fue lo más peligroso. Porque la calma no pertenece al dolor. Pertenece a la decisión. Los días siguientes sé. Mi esposa me engañó con mi mejor amigo, y lo que ocurrió después no fue un escándalo ruidoso, sino algo mucho más inquietante. Confiaba en dos personas más que en nadie en el mundo, Claire, mi esposa, y Mason, mi mejor amigo. Decirlo en voz alta todavía suena extraño, como si hablara de la vida de otra persona. Claire estuvo a mi lado durante 16 años. Mason, incluso más. Nos conocimos jóvenes, sin dinero, llenos de ambición y errores. Compartimos apartamentos pequeños, cuentas imposibles y sueños demasiado grandes para nuestra edad. Él fue el padrino en mi boda. Yo estuve con él cuando enterró a su madre. Cuando mi padre enfermó, fue Mason quien apareció en mitad de la noche para acompañarme. Por eso la traición no llegó como un golpe directo. Llegó como algo casi invisible. La gente cree que las infidelidades empiezan con señales claras. Pero rara vez es así. Empiezan con detalles insignificantes. Una risa que dura demasiado. Una mirada que se sostiene un segundo más de lo normal. Un silencio que antes no existía. Lo primero que noté fue que Claire cambiaba cuando él estaba cerca. No físicamente, sino en su manera de moverse, de hablar, de reír. Parecía más ligera, más viva. Y eso dejó de ser conmigo. Intenté ignorarlo. Pensé que era inseguridad, rutina, miedo al paso del tiempo. Pero luego ocurrió aquella cena. Era una noche de mayo. Velas encendidas, vino, una casa tranquila. Todo parecía perfecto. Me levanté un momento, algo trivial, y cuando regresé, sentí que algo había cambiado. No fue obvio. Nadie habría señalado nada concreto. Pero ellos se habían movido apenas, lo suficiente para que mi instinto lo notara.
Durante el resto de la noche no escuché la conversación. Observé pequeños gestos, miradas fugaces, una complicidad silenciosa. Y entonces lo supe. No fue una sospecha. Fue certeza. Pero no sentí rabia. Sentí calma. Y esa calma fue lo más peligroso. Porque la calma no pertenece al dolor. Pertenece a la decisión. Los días siguientes sé. Mi esposa me engañó con mi mejor amigo, y lo que ocurrió después no fue un escándalo ruidoso, sino algo mucho más inquietante. Confiaba en dos personas más que en nadie en el mundo, Claire, mi esposa, y Mason, mi mejor amigo. Decirlo en voz alta todavía suena extraño, como si hablara de la vida de otra persona. Claire estuvo a mi lado durante 16 años. Mason, incluso más. Nos conocimos jóvenes, sin dinero, llenos de ambición y errores. Compartimos apartamentos pequeños, cuentas imposibles y sueños demasiado grandes para nuestra edad. Él fue el padrino en mi boda. Yo estuve con él cuando enterró a su madre. Cuando mi padre enfermó, fue Mason quien apareció en mitad de la noche para acompañarme. Por eso la traición no llegó como un golpe directo. Llegó como algo casi invisible. La gente cree que las infidelidades empiezan con señales claras. Pero rara vez es así. Empiezan con detalles insignificantes. Una risa que dura demasiado. Una mirada que se sostiene un segundo más de lo normal. Un silencio que antes no existía. Lo primero que noté fue que Claire cambiaba cuando él estaba cerca. No físicamente, sino en su manera de moverse, de hablar, de reír. Parecía más ligera, más viva. Y eso dejó de ser conmigo. Intenté ignorarlo. Pensé que era inseguridad, rutina, miedo al paso del tiempo. Pero luego ocurrió aquella cena. Era una noche de mayo. Velas encendidas, vino, una casa tranquila. Todo parecía perfecto. Me levanté un momento, algo trivial, y cuando regresé, sentí que algo había cambiado. No fue obvio. Nadie habría señalado nada concreto. Pero ellos se habían movido apenas, lo suficiente para que mi instinto lo notara. Durante el resto de la noche no escuché la conversación. Observé pequeños gestos, miradas fugaces, una complicidad silenciosa. Y entonces lo supe. No fue una sospecha. Fue certeza. Pero no sentí rabia. Sentí calma. Y esa calma fue lo más peligroso. Porque la calma no pertenece al dolor. Pertenece a la decisión. Los días siguientes sé. Mi esposa me engañó con mi mejor amigo, y lo que ocurrió después no fue un escándalo ruidoso, sino algo mucho más inquietante. Confiaba en dos personas más que en nadie en el mundo, Claire, mi esposa, y Mason, mi mejor amigo. Decirlo en voz alta todavía suena extraño, como si hablara de la vida de otra persona. Claire estuvo a mi lado durante 16 años. Mason, incluso más. Nos conocimos jóvenes, sin dinero, llenos de ambición y errores. Compartimos apartamentos pequeños, cuentas imposibles y sueños demasiado grandes para nuestra edad. Él fue el padrino en mi boda. Yo estuve con él cuando enterró a su madre. Cuando mi padre enfermó, fue Mason quien apareció en mitad de la noche para acompañarme. Por eso la traición no llegó como un golpe directo. Llegó como algo casi invisible. La gente cree que las infidelidades empiezan con señales claras. Pero rara vez es así. Empiezan con detalles insignificantes. Una risa que dura demasiado. Una mirada que se sostiene un segundo más de lo normal. Un silencio que antes no existía. Lo primero que noté fue que Claire cambiaba cuando él estaba cerca. No físicamente, sino en su manera de moverse, de hablar, de reír. Parecía más ligera, más viva. Y eso dejó de ser conmigo. Intenté ignorarlo. Pensé que era inseguridad, rutina, miedo al paso del tiempo. Pero luego ocurrió aquella cena. Era una noche de mayo.
Velas encendidas, vino, una casa tranquila. Todo parecía perfecto. Me levanté un momento, algo trivial, y cuando regresé, sentí que algo había cambiado. No fue obvio. Nadie habría señalado nada concreto. Pero ellos se habían movido apenas, lo suficiente para que mi instinto lo notara. Durante el resto de la noche no escuché la conversación. Observé pequeños